4 de abril del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, integrante de Cauce Democrático. Vamos a hablar sobre el blindaje del sistema político del socialismo del siglo XXI, una competencia irregular contra un Estado convertido en candidato. Vamos a hacer una revisión al proceso electoral de esta segunda vuelta. También estará en nuestros estudios Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero. Las protestas ciudadanas por la entrega de resultados sin que haya terminado el escrutinio total y el derecho que otorga el Código de la Democracia para el conteo y reconteo de los votos por inconsistencias numéricas. Además, Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País, y la celebración ante los resultados. ¿Cómo procedió el movimiento de gobierno tras la entrega de resultados en primera vuelta? ¿Cómo debe encaminar el Consejo Nacional Electoral las impugnaciones que ha anunciado el movimiento? Creo, lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, bienvenido a Contacto Directo. Encantado, Estefanía, con gusto de hablar contigo. Buenos días. Ayer llegaron las felicitaciones de presidentes de la región para Lenín Moreno, de Perú, desde Argentina, Macri, Maduro, de Bolivia, el presidente Evo Morales. Dijo incluso el triunfo, Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicidades, hermano Lenín. ¿Caben estas felicitaciones cuando aún no se han hecho oficiales los resultados, cumpliendo con el procedimiento que corresponde y con el otro candidato anunciando que no reconocen los resultados y que van a impugnar? Qué pertinente es tu pregunta. Examinemos el tema. Un señor, no recuerdo su nombre, que es presentado como representante de la Escuela Politécnica Nacional, presenta los resultados del conteo rápido. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral se limita a escucharlo y hacer suyo ese informe, que no es de él, es de un ciudadano X. Hagamos historia. El Consejo Nacional Electoral estaba obligado a publicar el contrato con la Escuela Politécnica Nacional por mandato de la ley. La Escuela Politécnica Nacional estaba obligada a presentar la metodología para el conteo rápido. Nada de eso se hizo. Es entonces una firma anónima la que entrega esos resultados. Y como todo se sabe, me han dicho que esa firma que hizo el conteo rápido no es la Escuela Politécnica Nacional, que se limitó a elaborar la muestra de la investigación, que es una firma privada ligada a un alto personero de la Presidencia de la República. Bueno, y sobre eso es importante que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral. Yo le preguntaba cuánto incide también en función de esto, cómo se dieron los resultados, lo que dice el Código de la Democracia para hacerlos oficiales, las felicitaciones que han llegado. Incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Lenín Moreno como presidente electo. La misión de la OEA sobre estas elecciones llamó a resolver los cuestionamientos por la vía institucional. ¿Qué correspondería? Ese pronunciamiento del secretario general de la OEA me parece apresurado. De alguna manera ha sido engañado como han sido los otros presidentes de América Latina y el pueblo ecuatoriano. Continúo con mi exposición. Ese conteo rápido no tuvo una secuencia a lo largo de las horas que fuera haciendo conocer a los ecuatorianos cómo iba evolucionando el punto de vista, la votación de los ciudadanos. Y de pronto anunciaron que el 95% aproximadamente de aquellos que participaron en la investigación habían votado
por el candidato Moreno y que como consecuencia este ciudadano era el próximo presidente de la República del Ecuador. Preguntas. Este señor de la Escuela Politécnica Nacional, que no es profesor ni funcionario de la Escuela Politécnica Nacional, y que el presidente del Consejo Electoral se atrevió a presentarlo como tal, dijo que el margen de error era del 0.7. Especialistas en estadística me han dicho que eso es imposible, que un margen de error tan pequeño solo es posible en un censo nacional que cuenta de 1 en 1 a los habitantes de un país, no a una muestra de 2.000 personas que fueron investigadas. Bueno, pero el conteo rápido de participación ciudadana tenía un más o menos 1 en margen de error y un 0.6 de diferencia entre un candidato y otro, según los resultados que anunció, con el 99.3% de la transmisión de datos. Con ese punto voy a terminar, porque con los antecedentes que acabo de señalar, ¿no?, sobre la falta de transparencia de cuál mismo fue la institución que realizó el trabajo, pienso que el Consejo Nacional Electoral está obligado a decirle al Ecuador una respuesta a estas preguntas que yo estoy haciendo. Pero bien, vamos al resultado del conteo rápido. ¿Cuál es la razón que 36 horas después la cifra o el porcentaje se mantenga en el 95%? ¿Por qué no nos dan el 100%? Por lo que usted acaba de decir, porque probablemente hay un empate. Y si hay un empate, cualquiera de los dos candidatos puede ir adelante. O seré yo más generoso. No hay un empate, pero un candidato gana con 500, con 1.000 o con 10 votos, y el otro candidato gana con unas cifras parecidas. Por lo que yo quisiera decirles a usted y al pueblo ecuatoriano que tenemos que obligar al Consejo Nacional Electoral a que realice el escrutinio, y únicamente cuando se realice el escrutinio podremos saber quién ganó la presidencia de la República, y el señor Almagro y el señor Kuczynski podrán felicitar al presidente electo. Bueno, y de hecho eso, más que un pedido, es lo que contempla el Código de la Democracia. Si uno revisa los procedimientos que se deben cumplir para la promulgación de los resultados en cuanto al escrutinio que se debe dar en las juntas provinciales antes de que pase al escaneo y todo el proceso que se lleva a cabo, pero cómo se revisa acta por acta oficialmente los resultados para que se puedan promulgar. Eso es verdad, lo que usted dice, pero eso que usted dice, con toda la razón, no ha hecho hasta este momento el Consejo Nacional Electoral, de manera que el Ecuador no tiene presidente electo, y a mí me extraña que mandatarios de América Latina que han sido engañados por el gobierno ecuatoriano, diciendo que ya existe un resultado electoral formal, estén felicitando al señor Moreno. Lo que estamos viendo ahora en el país podría ser el escenario que tendremos cuando ya sabemos que la mitad del país salió a votar por un cambio, la otra mitad optó por la continuidad del proyecto y el modelo del socialismo del siglo XXI de la última década, un modelo que tiene implícito un blindaje de su sistema para los próximos años. Bueno, es que supuestamente ganó el señor Moreno gracias al fraude organizado desde la presidencia de la República. ¿Y por qué digo yo esto, no? Porque hay diversas maneras de hacer fraude. No solo contando los votos, que eso es lo que está pasando hoy en el Consejo Nacional Electoral, sino además eliminando la condición esencial de una campaña electoral, que es la equidad. Los medios de comunicación del Estado, 24 horas del día dedicados a hacer propaganda de Moreno y a estigmatizar, calumniar, injuriar y mentir con relación al candidato Lazo. A ponderar de cómo Moreno estaba ofreciendo triplicar el bono de la pobreza y entregar casas gratis a todos los pobres y a todos los ancianos jubilarles gratis en el Seguro Social. Esa fue una campaña fraudulenta, y gracias a eso es que Moreno consiguió
los 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 votos con los que eventualmente gane la presidencia de la República. Una cuarta victoria electoral consecutiva para un presidente de un mismo partido no lo habríamos vivido en el Ecuador en el último siglo. María Fernanda Espinosa ayer nos decía, de Alianza País, nos decía que eso responde al trabajo que ha hecho el movimiento Alianza País como movimiento político y también los logros sociales que están a la vista. Pero a esto habría que sumar cuánto pesa en ello un sistema, si hablamos del sistema, que le ha permitido competir a un Estado candidato. Bueno, usted ya contestó muy inteligentemente su pregunta, ¿no? Efectivamente, era lo que yo pensaba decir cuando le escuchaba preguntar. Nunca en la historia del Ecuador el candidato de la oposición se ha enfrentado a una dictadura con todos los poderes del Estado, con el presidente recorriendo el país, inaugurando obras que no están terminadas, y luego llenando los medios de comunicación oficial con propaganda de ese acto. En la historia del Ecuador, ningún presidente se atrevió a incurrir en la inmoralidad de Correa, de usar en la campaña electoral, el avión presidencial, los helicópteros, los guardaespaldas, los viáticos, sus secretarios, para recorrer el país pidiendo votar por Moreno. Por eso, mi opinión es que con Moreno, si es que llega a ser proclamado, es un presidente ilegítimo, porque ha llegado a la presidencia de la República mediante el empleo de medios, de procedimientos turbios, oscuros, los he relatado esta mañana. Hablábamos... Un presidente con esa limitación, y no es la única que tiene, él está lleno de limitaciones. Un presidente con esa limitación podrá gobernar esta herencia nefasta que le va a dejar su jefe. Yo creo que no. Cierro hablando, mencionábamos lo de la OEA. En Venezuela ayer vimos cómo en sesión aprobaron por mayoría una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración institucional del orden democrático. En Venezuela, recordemos que el Ejecutivo se valió del Poder Judicial que lo controla para clausurar el tercer poder, el Parlamento, y el Tribunal Supremo de Justicia se apropió prácticamente la función legislativa con una sentencia. Pero ante el reclamo internacional, la acción en ese caso de la OEA, la presión que tuvieron incluso internamente, tuvieron que dar marcha atrás con un golpe de Estado. Cuando las instancias están controladas, ¿el arbitraje final sigue siendo el pueblo y la voluntad del pueblo en las calles? El gobierno que se inaugurará el 24 de mayo, si hubiera sido de Lasso, y ojalá todavía sea de él, habría tenido un mar de dificultades. Decía yo a colegas de la oficina, yo tuve una situación muy difícil que heredé del presidente Roldós, más que de él, de la dictadura militar que se parecía como un gemelo a otro al gobierno de Correa en la política económica. Pero aquello que yo manejé, que fue complejo y difícil, lejos de parecerse al caos económico que iba a heredar Lasso. Le voy a dar un dato. Este gobierno pondera de cómo redujo la pobreza. Redujo menos que los gobiernos anteriores de Palacio, de Noboa y de Gutiérrez, mucho menos. Pero además, buena parte de lo que ya hizo se ha perdido en estos 3 años de recesión económica, 2 años y meses en realidad. De tal manera que incluso va a dejar una pobreza estructural este gobierno y un enorme desempleo. ¿Cómo va un presidente, si presidente va a ser Moreno, que ofrece regalar, solo le faltó ofrecer que los niños ecuatorianos irán gratis, pagados por el gobierno, a Disney World? Bueno, un presidente que han contraído compromisos por miles de millones de dólares adicionales, ¿cómo va a resolver estos problemas de la economía ecuatoriana? Esas son algunas de las observaciones, la opinión de Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Estefanía. Gracias. 7:15. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios ya está Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC, Madera de Guerrero. Vamos a revisar la entrega de resultados provisionales por parte del CNE y el llamado a respetar la voluntad popular. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. La democracia no es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Lo dijo Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, 1992. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi. Buenos días cordiales a todos los televidentes. Buenos días. En primera vuelta, alcalde, 2 días después de las elecciones, usted convocó a las fuerzas representativas de Guayaquil para organizar una marcha para que se respete la voluntad popular. Luego, cuando el CNE convocó a la segunda vuelta, dijeron que, pues habiéndose logrado ya esa segunda vuelta, se suspendía la marcha solo para cuando fuera imprescindible convocarla para garantizar la plena vigencia de la democracia en el Ecuador. ¿Estamos en esa situación, tomando en cuenta su liderazgo en Guayaquil? ¿Va a hacer una convocatoria? En una democracia, lo más sagrado que hay es el respeto al dueño de la democracia, el pueblo, y su pronunciamiento en las urnas. Si hay un fraude, lo que cabe es que ese pueblo encienda la antorcha de la libertad y con ella incinere, haga cenizas a los autores de ese fraude. Y hay que hacerlo, pero para eso hay un requisito previo. Los que denuncian el fraude, en este caso Guillermo Lasso, Andrés Páez, el señor Monge, deben, porque la ley así lo indica y porque la ética y el respeto al pueblo así lo señala, presentar las pruebas del fraude. Y eso es muy sencillo, Steffi y televidentes, muy sencillo. Y lo voy a explicar de manera que lo entienda todo el mundo. El resultado de una mesa se resume en un acta de votación. Un acta se la dan al partido X, en este caso a Creo. Otra acta al partido Y, en este caso Alianza País. El resto de las actas va al Consejo Electoral. En el actual momento, ya no hablemos de exit polls ni de conteos rápidos, eso no tiene nada que ver. Hay publicada en la página del Consejo Nacional Electoral los resultados de la votación al 99,61% hasta hace 5 minutos, con una diferencia, según esos datos del Consejo Nacional Electoral, a favor de Lenín Moreno, de 230.000 votos en números redondos. ¿Qué hay que demostrar para probar un fraude? Que esa diferencia no existe, que más de la mitad de esa diferencia pertenece en este caso al candidato Lasso, que entonces sería el ganador. ¿Y eso cómo se demuestra? También muy sencillo. El señor Monge, aquí en este canal, afirmó algo que es correcto y lo felicito por ese éxito en el control electoral, que tiene todas las actas, es decir, 41.042 actas correspondientes a 41.042 mesas del país. Él tiene que mostrar las actas pertinentes que implican que existen diferencias fraudulentas entre esas actas que él tiene y las que el Tribunal Electoral o el Consejo Nacional Electoral muestra en su data. Y al mostrar la diferencia, se muestra el fraude y entonces la marcha y la indignación popular, pero tienen que mostrar el fraude y tienen que ir al Consejo Nacional Electoral y presentar la impugnación de esas actas. Ok, ese sería el primer paso. Por eso usted ayer emitió un comunicado exigiendo que se respete el derecho de Creo a demostrar documentadamente el perjuicio que se alega y que hay que defender la voluntad popular expresada en el voto, con firmeza pero con serenidad. Eso sería como, lo primero, usted dice, el primer paso o único paso es presentar las impugnaciones, objetar y hacerlo bien. ¿Y después? Y después es que si se presenta eso bien, si efectivamente, como dice el señor Páez, que habla de una marcha inmediata, yo le digo a él, lo inmediato es que usted, el señor Lasso y el señor Monge, le presenten al Consejo Nacional Electoral y al país las actas
donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían iguales. Entonces, el Consejo Electoral, si eso se presenta, tiene la obligación de hacer la corrección sin perjuicio de sancionar a quien haya hecho el fraude. Pero si eso no se presenta, o si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando, pues. El que acusa tiene que probar. Lo que creo anunciado es que van a esperar que se hagan oficiales, como dice el procedimiento, los resultados para poder impugnar. De ahí habrá que ver cuál será la actuación del Consejo Nacional Electoral. Y ahí habrá que ver cuál será la actuación del pueblo, especialmente el pueblo de Guayaquil. Pero primero lo inmediato no es empezar por el final, sino empezar por el principio. Señores de Creo, presenten inmediatamente las pruebas que tienen del fraude para que el pueblo pueda hacer respetar su voluntad. Y usted decía, y luego habrá que ver cuál será la decisión del pueblo. En primera vuelta, hablando de eso, Guillermo Lasso no ganó en Guayaquil. Y ahí estaba en la papeleta Cynthia Viteri, candidata por PSC, estaba Lenín Moreno por Alianza País, estaba Dalo Bucaram por FE. Pero si vemos el resultado del CNE ahora, ya con el 100% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso ganó en Guayaquil con el 52.53% versus 47.47% de Lenín Moreno. ¿Esto ratifica, alcalde, que uniendo fuerzas de oposición sí suman, que mejor juntos que separados? Eso ratifica que hay que tener mesura, previsión, que hay que actuar con el cerebro. Eso ratifica que era mentira que Nebot y Cynthia Viteri, el PCC y Margarita Guerrero tenían un pacto con el gobierno. Eso ratifica que cuando a cambio de nada decidimos apoyar a Lasso en la segunda vuelta y nos decían que no actuemos de palabras, sino que salgamos a la calle, ratifica que hicimos bien cuando decidimos conquistar, convencer, pese a las dificultades, a los votantes nuestros, a nuestros seguidores. Y entonces el 22% del señor Lasso en la primera vuelta, se le sumó el 28% la doctora Viteri en Guayaquil en la primera vuelta, eso hacen 50, más 3 puntos que por allí consiguió, como es lógico, de votaciones pequeñas, en un porcentaje se ha ganado en la ciudad de Guayaquil. Y si usted lo ve en el país, lo que hicimos es que ese 16% de Cynthia Viteri, sumado al 28% del señor Lasso en la primera vuelta, se hacen 44, más casi 5 puntos que según ese resultado del CNE tiene en la actualidad, indica que efectivamente cuando las cosas se hacen bien, ¿no es cierto?, las cosas salen bien, cuando se piensa con la cabeza, porque a todos los que queremos un cambio nos molesta y nos preocupa lo que está ocurriendo en el Ecuador. Pero no por eso hay que perder la serenidad, pues, ni la prudencia, ni la firmeza, evidentemente. Entonces no es cuestión de hacer cosas, de tirarse al abismo y a las piscinas vacías. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo con serenidad, con prudencia, con firmeza, para obtener resultados como se han obtenido en la segunda vuelta. Y fíjese usted que ese resultado de la segunda vuelta electoral respecto a la votación social cristiana, repito una vez más, demuestra que siempre actuamos como tuvimos que actuar, que siempre cumplimos con nuestra palabra y que cuando hacemos las cosas dan resultados positivos. Y para poder tener un resultado positivo, y el control electoral es importante, en ese sentido se ofreció el acompañamiento en cuanto al control electoral, y lo que hemos visto en Guayaquil es un resultado. Pero aquí hay algo particular, y usted tiene amplia experiencia también en esto, con 32 años en política, los procedimientos que se cumplen en todo lo que contempla incluso el Código de la Democracia. Recordemos que para estas elecciones se eliminaron, por ejemplo, las juntas intermedias. La idea era que todo sea más rápido con el escaneo, pero si lo que se quiere es verificar que el acta que contiene lo que dicen las juntas receptoras del voto, la copia que pueden tener los partidos políticos, o Creo en este caso, coincide con lo que publica el CNE, ¿la única forma es contando, abriendo las urnas? No. La ley lo que indica es que el tribunal solo abre urnas para contar cuando usted impugna. Cuando hay una inconsistencias acta. Numéricas. Exactamente. Porque si usted no impugna, usted está diciendo lo que usted ha publicado Consejo Nacional Electoral está bien. Cuando usted dice, aquí tengo este número de actas, 1 o 10.000, que representan la prueba comparada con lo que usted ha publicado, de que si yo tenía aquí tantos votos, usted me ha puesto la mitad,
Con esa prueba presentada al tribunal, el tribunal tiene que ordenar abrir esas urnas para hacer el conteo de votos en esas actas que el mismo denunciante impugna. Porque si lo que el denunciante dice es que las demás están bien, las otras no tienen por qué abrirse, ni nunca se han abierto, ni cabe que se abran. Esas son las observaciones de Jaime Nebot, del alcalde de Guayaquil, líder del PSC, Madera Guerrero, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Son las 7:30 de la mañana, vamos a una última pausa y al regresar estará Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País. Se ha cumplido el debido proceso para proclamar ya a un ganador de estas elecciones. Revisamos los resultados al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, señora Espín, amigos televidentes. Efectivamente estamos aquí, en primer lugar, con un mensaje de agradecimiento profundo al pueblo ecuatoriano por esa jornada democrática de madurez, de tranquilidad y de pleno ejercicio democrático que se vivió el día domingo. Y por supuesto, de nuestra parte, un agradecimiento enorme por la acogida a nuestros planteamientos y una invitación a la unidad. Este es el momento en que se acabó la campaña electoral y todos debemos enfocarnos en esa nueva etapa que va a vivir el país. Lenín Moreno estuvo ayer en Carondelet. Han dicho que empiezan ya a trabajar en lo que va a hacer este proceso de transición. Y por su parte, el movimiento Creo no reconoce los resultados, dice que impugnará todas las inconsistencias. Aún así, ¿ustedes ya dan por irreversible el triunfo de Lenín Moreno? Como usted lo conoce bien y la ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral ha dado ya unos resultados preliminares. Estamos al 99% de actas escrutadas de la votación y por supuesto se han cerrado ya, pienso que más de 18 provincias, según nos ha informado el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, tanto Alianza País como Creo tenemos el 100% de copias de las actas, las estamos revisando, estamos haciendo los reclamos formales cuando encontramos inconsistencias, que es el procedimiento que corresponde, pero es evidente que la tendencia muestra un claro triunfo de Lenín Moreno y de Alianza País, lo cual ha sido ya reconocido y felicitado por las delegaciones internacionales, empezando por la máxima autoridad de la OEA, que tuvo alrededor de 70 observadores acá, así como de todos los presidentes latinoamericanos y de otras latitudes, como el presidente español y otros. Es obvio que hay que esperar la proclamación de los resultados definitivos, algo que entendemos se dará en las próximas horas o días por parte del Consejo Nacional Electoral, y todavía podremos seguir el proceso de apelación o de impugnación cuando encontremos. Claro, y la misma OEA ha dicho que hay que resolver las inconsistencias por la vía institucional. Ahora, en la elección anterior, me refiero en la de primera vuelta, en carta que enviaron ustedes desde Alianza País al presidente del CNE, José Serrano la firmaba, decía que había cometido Juan Pablo Pozo un grave error cuando se anunciaron los resultados. Y el argumento era que esos datos no son datos definitivos, que no se ha cumplido el debido proceso, como son los escrutinios en todas las provincias, en las circunscripciones, las acciones administrativas ante el CNE, los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, todos estos procesos tampoco se han cumplido todavía en este caso. En ese entonces, Alianza País adjuntaba actas que decían que reflejaban una realidad distinta al acta escaneada, que cuando los resultados, decía José Serrano, cuando los resultados sean enmendados, el resultado va a variar porque la información publicada es provisional, decía textualmente, y no puede ser tratada como definitiva. Si aplicamos eso a lo que hemos tenido en los últimos días, ¿es lo mismo? ¿No se puede tratar aún los datos del CNE como definitivo? Acabo de decirlo, señora Espín, y todos estamos hablando de datos provisionales, pero con una clarísima irreversible tendencia al triunfo de Lenín Moreno. Por supuesto, hay que esperar el anuncio oficial que tiene que darlo el Consejo Nacional Electoral, pero es claro, y luego de la revisión de las actas, encontrando inconsistencias que las estamos reclamando como tiene que hacerse, no en las calles pretendiendo nuevamente caotizar el país, sino en las juntas electorales. Ayer me llamaba la atención, por ejemplo, que la Junta Electoral de Guayas, donde el señor Monge decía haber encontrado actas con inconsistencias, que es
común y lógico en un proceso electoral y en cualquier proceso humano. Sin embargo, no han presentado una sola denuncia formal. Nosotros sí lo hacemos, vamos rectificando en las audiencias provinciales y luego vamos presentando también en las instancias que el CNE plantea. Pero no se puede negar la clara voluntad de los ecuatorianos de haber elegido a Lenín Moreno como presidente de la República. En el caso de Alianza País, seguiremos todos los procesos. Lamentablemente, se creó una enorme confusión, llena de irresponsabilidad, en creer que un exit poll absolutamente intencionado que tendrá que responder hacia el país y hacia el Consejo Nacional Electoral, pues estamos exigiendo la auditoría de estos procesos. Ni ninguna encuesta ni ningún medio de comunicación pueden proclamar el presidente de la República. Solamente puede hacerlo el Consejo Nacional Electoral y es lo que estamos esperando. Y esa misma auditoría están pidiendo para las encuestadoras que les dieron a ustedes información en primera vuelta cuando el presidente, ministros, ustedes desde Alianza País hablaban de que había una sola vuelta y que el candidato Moreno sobrepasaba los 42 puntos en encuestas que no acertaron en nada el resultado final. Por supuesto que sí, tiene que hacerse una auditoría a todo el sistema de las encuestas y el Ecuador debe sacar conclusiones y debe sacar lecciones de este proceso y crear, inclusive según nuestro concepto, una normativa mucho más rígida frente a las irresponsabilidades que hemos encontrado en el país. Le recuerdo, señor Espín, que nosotros ganamos la primera vuelta con más de 1 millón de votos. Ahora, sobre eso escuchemos algo del que ha dicho y por eso las diferencias que se dan en cuanto a los datos que el movimiento Creo ha dicho que va a impugnar y lo que ha dicho sobre esto el candidato Guillermo Lasso. Nuestro objetivo será pedir el reconteo de votos y si en el reconteo de votos ellos ganan por 1 voto, aquí estoy yo para aceptar y reconocer ese triunfo. En un trabajo realizado en algo más del 51% de aquellas actas, nosotros ganamos las elecciones. Nosotros ganamos las elecciones. Por lo tanto, este está plagado de irregularidades por el lado que ustedes lo miren. Estamos frente a un hecho inaudito. Aquellos que producen el fraude son los jueces. Entonces, obviamente que tenemos desconfianza. Con esta posición de Creo y para tranquilidad de esa otra mitad de ecuatorianos que no votó por Lenín Moreno, que votó por el cambio y por los propios simpatizantes de Moreno para que pueda gobernar, de ser así, habiéndose garantizado que se respete la voluntad popular, ¿creen que hay que dar paso, como dice el Código de la Democracia y lo contempla, a esas impugnaciones, contar los votos acta por acta, de ser necesario para aclarar? Estefanía, el Ecuador tiene esta norma, el Código de la Democracia. Esta norma tiene que aplicarse y está aplicándose en este proceso. Yo me sumo a las palabras del alcalde Nebot, que ha recomendado a Creo que presente las inconsistencias y por supuesto tiene todo el derecho y tiene que demostrar lo que está aseverando, las inconsistencias que pretenden configurar, según ellos, un fraude. Nosotros también estamos impugnando todas las inconsistencias que encontramos de manera adecuada, por la vía de la institucionalidad, no con bravuconerías, no con gritos antisonantes que ya no tienen cabida. Este es el momento en que el Ecuador tiene y está cerrando esta etapa y tiene que enfocarse en un futuro de unidad, en un futuro de grandes objetivos nacionales. Entiendo la preocupación y la desazón del señor Lasso, tuvo mucha ilusión de llegar a la presidencia de la República, pero quizá quien tiene que demandar es a Sedatos, que engañó y les engañó a Creo vendiéndoles un exit poll que claramente estuvo en contradicción con lo que dijeron todos los otros análisis, los de conteo rápido de participación ciudadana, que le da 1.6 de ganancia a Lenín Moreno, el de la ESPOL, que le da un porcentaje más alto. Perdón, pero se ratificó en que hay un empate técnico. Ellos hablaban de una diferencia del 0.6 y un más menos de error del 1%, y ayer Rudy Hidalgo lo ha ratificado. El empate técnico es el resultado de participación ciudadana con esa diferencia. El que sí le da más de 2 puntos es el conteo contratado por el Consejo Nacional Electoral, el conteo rápido. De los cuatro análisis, los 2 de exit poll, en el caso de perfiles de opinión le da 4.4, en el caso de participación ciudadana yo le invito a que revise el informe escrito que presentó al CNE, habla claramente de 1.6
a favor de Lenín Moreno. Las posteriores interpretaciones son eso, interpretaciones, pero lo que entregaron en sobrecerrado dice muy claramente 1.6. Allá la señora presidenta de esta ONG tendrá que explicar por qué no lo quiso decir en el momento oportuno, y la Expol 2.3. Pero no es el momento, como ya lo decía Nebot en la entrevista anterior, de discutir sobre Expoll, sobre encuestas. Por supuesto que el señor Lasso sí debe realmente pasar cuentas con Sedatos, que pretendió engañarles y engañar al país, y que ha creado esta grave irresponsabilidad que lamentablemente fue acogida inclusive por ciertos medios de comunicación para pretender proclamar resultados, cuando el único que proclama los resultados es el pueblo ecuatoriano a través de la autoridad electoral. Por eso es importante que, tal como contempla el Código, la democracia, se pueda verificar los datos, cumplir con los resultados, las audiencias de las juntas provinciales, no como se están proclamando los resultados, sino el proceso que se debe llevar a cabo para que se explique cómo un exit poll que no había fallado en los últimos 30 procesos electorales y que acertó en una primera vuelta, esta vez no acertó y con diferencias importantes, y un conteo rápido que también en primera vuelta acertó con un 0.3 y un menos 0.8 de diferencia, esta vez tampoco acertó con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Para tranquilidad de todos, que se cumpla lo que dice la ley y el Código de la Democracia en ese sentido con la revisión. Doris Solís, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, así concluimos. Y a ustedes, como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar.